Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar que hemos preparado para ustedes. Un tema súper interesante, historias humanas y resiliencia. Un tema que nos viene muy bien en esta época de contingencia sanitaria debido al COVID-19. Una situación que sin duda, bueno, no ha sido fácil. Y me encanta este tema porque, bueno, nuestra presentadora el día de hoy nos va a dar tips, cómo contar una historia para aprender, una historia de superación, una historia para motivarnos, una historia que podemos compartir con nuestros alumnos y apoyar su proceso de aprendizaje. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Rubí Román, del Observatorio de Innovación Educativa. Y antes de iniciar, les voy a explicar la dinámica de este webinar. Van a ser 30 minutos de presentación y 30 minutos de preguntas y respuestas. En la sesión de preguntas y respuestas, nosotros también les vamos a enviar algunas preguntas que pueden responder en su pantalla. Muy bien. Les comento que para este webinar, Regina, la maestra, se encuentra, nos encontramos en diferentes ubicaciones de la República Mexicana. Los anchos de banda no siempre son como los quisiéramos, la infraestructura tecnológica no siempre es la misma. Entonces, nosotros tenemos un plan B de backup, por si la conexión se estresara mucho, no estuviera funcionando muy bien. Nosotros tenemos un plan que es poner un video que previamente la maestra nos hizo favor de grabar, y en la sesión de preguntas y respuestas ella de cualquier manera estaría con nosotros personalmente para responder sus dudas. Pero primero, el plan A es tener la presentación en vivo de la maestra Regina. Y antes de iniciar, les quiero compartir una breve síntesis curricular de Regina. Regina Freeman es adicta a las historias. Sabe por experiencia que las historias salvan, desde un divorcio de sus padres hasta la dolorosa muerte de su hermana. En busca de palabras, estudió letras en la UNAM, se especializó en cuento en la Ibero y tiene 15 años narrando la vida desde el TEC. Muchas gracias, Regina. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Rubí. Gracias, Rubí. Gracias al Observatorio de Innovación Educativa, que generalmente nos hace el favor de traer estos eventos para acercarnos a través de una pantalla y que no nos sintamos tan solos. Esta será una prueba de resiliencia de ustedes y mía, porque como bien indica Rubí, tenemos anchos de banda diferentes, no contamos con todos los privilegios que generalmente nos brinda el tecnológico en sus instalaciones. Entonces, ojalá se queden con nosotros. Creo que es un tema de interés y nos ayudará a contar juntos. Voy a dar inicio a la presentación que hemos llamado Historias Humanas y Resiliencia. Y la frase que he elegido, creo que es anything until the heart has listened. The heart knows today what the head will understand tomorrow. Y esto viene a cuento porque muchas veces no tomamos en cuenta nuestras emociones, y nuestras emociones son las que dictan el curso de nuestras historias. Nosotros, más que ser seres hechos de sangre, de huesos, de piel, somos seres hechos de emociones, y nuestras emociones se convierten en una narrativa, en una historia que hace posible que nos levantemos todos los días y que empecemos a escribir aquello que llamamos nuestra historia de vida. Quisiera hacer un pequeño recordatorio a partir de lo que fue nuestro anterior webinar. Desde luego no tienen por qué haber tomado el anterior para poder estar en este, pero tiene que ver con la idea de qué es el storytelling, y en brevísimo lo explico. El storytelling es una técnica que no solo es didáctica, es una técnica que usa la mercadotecnia y que usan las ciencias,
que tiene que ver con patrones narrativos, es decir, pequeños eslabones para constituir historias que le gustan al cerebro. Se ha probado que hay patrones, que nuestro cerebro funciona a partir del discernimiento de patrones familiares o conocidos, y entonces nos lleva a preferir unas historias sobre otras. Esos elementos que hemos platicado en otros momentos tienen diferentes nombres. Uno son las estructuras, que tiene que ver con cómo entregamos la historia, es decir, si la historia es en forma de montaña, es decir, tiene un inicio, un clímax y un desenlace, o si es como ven aquí en pantalla, el famoso camino del héroe. Hay diferentes estructuras. También tenemos diferentes arquetipos, que son personajes que son reconocibles por todas las tribus, por todos los grupos sociales de nuestro mundo, porque así los estudió Jung, psicólogo, discípulo de Freud, que nos habla de patrones en personajes que todos podemos reconocer. La madre, la bruja, el bufón, etc. A esos llamamos arquetipos. Y además tenemos lo que llamamos tramas. Las tramas son historias que se han vuelto un motivo convencional y que reconocemos. Por ejemplo, la idea de un patito feo que surge de las cenizas, o el ave fénix le podemos llamar, o la historia del joven de al lado, que es un muchacho que aparentemente no tiene atributos y de repente resplandece como Cenicienta. Esas tramas están reconocidas y son muy queridas por el cerebro porque les son familiares, las reconoce. Todas las historias tienen como corazón siempre un deseo y una emoción. El protagonista de cada historia tiene la necesidad de lograr algo, tiene una emoción potente que lo lleva a la acción. Ese es, en resumidas cuentas, lo que es el storytelling. Y aquí alguien lo hizo y está muy gracioso, el camino del héroe para platicar cómo es que pasamos nuestros días en este terrible confinamiento, terrible o es decir, o depende cómo nos lo contemos, y cómo todos los días de alguna manera nos enfrentamos a obstáculos, porque aunque lo tomemos a broma, es muy difícil vivir una situación como la que estamos viviendo ahora, es inédita, y se requiere de un gran espíritu para salir adelante. Yo diría que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todos los días tenemos que contarnos una muy buena historia para que el corazón siga adelante y para que salgamos de esta aprovechando la situación y no disminuidos. Jamás pensamos que el mundo pararía. A lo mejor para algunos que son muy jóvenes no es tan famosa la historia de Mafalda, pero muchos de mi generación crecimos leyendo las historietas de Mafalda, y en ella Guille, el hermanito menor de Mafalda, siempre decía: paren el mundo que quiero bajar. Nadie pensaría ahorita en eso, al contrario, lo que queremos es que el mundo no pare. Sin embargo, ¿qué pasaría si hoy nos llegó? La mayoría de las historias responden a la frase ¿qué pasaría si? Es decir, son un escenario probable que tendemos a imaginar y que da pie a que imaginemos. Hoy estamos justo en un escenario que pensábamos improbable. Eso tiene sus beneficios y tiene desde luego sus perjuicios. Nosotros estamos más aferrados que nunca a vivir y comprender por qué un virus nos tiene encerrados, y nos recontamos todos los días la vida. Yo les aseguro que todos nosotros nos estamos replanteando cosas, estamos reflexionando porque estamos viviendo lo inédito. Nos preguntamos por nuestro papel en este nuevo mundo, porque sabemos que el mundo ya no será como fue antes. Esperemos que todos juntos contemos una mejor historia. La humanidad necesita tomar una decisión, y eso determinará el camino y la historia que contemos. En la medida que estemos más unidos y que compartamos nuestras historias, seremos más fuertes y más capaces de salir adelante ante la crisis. Pero ¿qué es un trauma? ¿Qué es la resiliencia? El padre de la resiliencia se llama Boris Cyrulnik, y no es quien acunó la palabra, pero sí fue el personaje que le dio importancia a la idea de que los seres humanos nos reconstruimos a partir de las historias. Cyrulnik mismo tiene una historia muy, muy interesante. Él fue abandonado, bueno, no fue abandonado, más bien sus padres fueron llevados a un campo de concentración y él a otro campo de puros niños. Y ahí aprendió a tratar de sobrevivir. Salió, logró escapar y después se volvió psiquiatra, y entendió que la única manera de salir adelante de su dolor era contando su historia.
De ahí ha afincado todo su conocimiento en crear terapias que tienen que ver con contar nuestras historias y que están sustentadas bajo la idea del storytelling. Para Cyrulnik, una persona que ha sufrido un trauma es una persona que se ha quedado varado, que ha quedado en pausa. Y nosotros como profesores somos los mentores de los nuevos héroes. ¿Quién es el mentor? Uno dirá, ay, yo no quiero el papel secundario de mentor. No es un papel secundario, yo considero que es el papel más importante porque el mentor fue alguna vez héroe y es quien entrena al héroe del futuro. Así como profesores estamos obligados a ayudar a nuestros niños ante esta crisis, ante esta situación y en general ante la vida a ser personas resilientes. Y ya veremos cómo nos dice Cyrulnik el papel tan importante que puede tener un maestro o un tutor en la sanación de una persona que ha sufrido un trauma. Los otros héroes, sabemos, nuestros héroes más importantes hoy, pues son estas personas de bata blanca que están por ahí arriesgando la vida para salvarlos. Pero yo diría que en segundo orden estamos nosotros los profesores que de manera solidaria estamos en una pantalla arriesgándonos todos los días, tratando de motivar a nuestros alumnos a que sean la mejor versión de su propia historia. Así que tenemos que apoyarnos sobre la idea de ser estos profesores inspiradores. ¿Qué es un inspirador? Es aquel que da aliento, aquel que le ayuda al otro a construirse con sus propias palabras, no con las mías, no con las de nadie más, sino con las que ellos ya poseen. El eje, como dijimos, de esta narrativa es la idea de resiliencia. ¿Pero qué es la resiliencia? La resiliencia es un concepto que proviene del mundo de la física, de los metales. Son aquellos metales que son capaces de amoldarse fácilmente a la estructura que los contiene. Así, la resiliencia es la capacidad de adaptarse a las nuevas situaciones. Hay cerebros que tienden más a la resiliencia que otros, y la única diferencia la hace el cariño. Los seres humanos que han podido tener afecto y que han podido vivir en el seno de una familia donde se les dio afecto o un mentor que suplió a esa familia, entonces logran tener un cerebro más maleable, más adaptable. El ejemplo que da nuestro psiquiatra Boris Cyrulnik es el de dos personas muy importantes, Marilyn Monroe y Hans Christian Andersen. Ambos son huérfanos desde niños, pero cada uno sale adelante de formas diferentes. Marilyn Monroe, como sabemos la historia, lamentablemente se mete en muchas historias de vida, de maltrato y acaba suicidándose. Mientras nuestro escritor de cuentos infantiles en su mismo libro del Patito Feo nos da la clave de lo que fue su propia historia, de cómo él logró salir adelante a pesar de las adversidades, cómo a través de contar historias y de contarse su propia historia sale adelante. Pero cómo vivimos en una época de desconcierto donde los relatos se han desmoronado y no han surgido nuevos, porque estamos labrándolos, es difícil. Pues por lo pronto tenemos que saber que el cambio es la única constante. Y aunque nos demanda mucho, la imaginación es el puente que nos hará llegar al futuro. Cyrulnik habla de manera metafórica de una herida. La herida es la pérdida, ya sea la pérdida de algo en el cuerpo, en el alma, que ha perdido algo. Nosotros ahorita, como víctimas de esta crisis del coronavirus, lo que hemos perdido en principio es la libertad y nos sentimos sumamente atemorizados de perder algo más valioso aún, que es la salud. Entonces, estamos teniendo una herida, estamos probablemente separados de la gente que más amamos y eso nos duele. El relato es la única forma de reconstruir y poner orden al dolor sin palabras, sin saberlo quizá. Ustedes todos los días lo hacen con el relato cotidiano, tratar de encontrarle gusto a la vida, formarse un ritual que los haga avanzar durante el trayecto y darle un sentido a esta situación. Hay muchos atentados de darle sentido. Hay muchos articulistas, muchas personas que a través de Facebook hablan de este momento traumático, porque así es un momento traumático, como una posibilidad de volvernos a contar una historia mejor, de reflexionar sobre las cosas que hemos hecho mal como humanidad y poder contarnos una mejor historia. Comprender la herida es poder comprender, es el primer paso para superarla, primero comprenderla. Esa etapa de la herida y de comprensión nos lleva a una etapa que llamamos el trauma.
El trauma es una especie de alto en el camino. Cuando hay un trauma, la persona que ha vivido esto se recuenta la historia una y otra vez y parece no salir de ella. Está como atrapado en una obsesión. Sin embargo, es necesaria. Cyrulnik hace el comparativo de tener de tener como un pie enyesado. Cuando nos enyesan alguna extremidad porque nos hemos golpeado, necesitamos tenerlo enyesado un tiempo inmóvil para poder seguir adelante. Entonces, en el momento del trauma es porque estamos reelaborando. Claro, hay gente que se estaciona en ese trauma y puede dejar ahí su vida, quedarse estacionado en el trauma. La historia es la única posibilidad, contarnos la historia es la única posibilidad de salir de ese trauma y volver a empezar o reanudar una historia que ha quedado trunca. Y ante eso tenemos dos ideas que son también muy importantes, la idea de evento y la idea de suceso. Un suceso es aquello que rompe en la normalidad. Nosotros estábamos todos tranquilos, viviendo nuestra vida comúnmente, y de pronto se suscita una enfermedad que nos amenaza a todos. ¿Cómo reaccionemos ante ello? Las personas que se depriman, las personas que al contrario lean, se ejerciten, busquen la manera de cultivarse, de hacer arte, entonces estarán reaccionando de una mejor manera y harán de esto un evento positivo. Entonces, un suceso rompe con nuestra cotidianidad y el evento es la forma en que respondemos ante ese suceso. La memoria traumática evoca la imagen, como les dije, del trauma una y otra vez y le es difícil salir de ella hasta que puede contársela. Por eso cuando hemos perdido un ser querido o hemos roto una relación duradera, importante, por un tiempo decimos no tengo palabras. Es hasta que esas palabras se acomodan que empiezo a salir de ese laberinto de caos que me tiene atrapada. Entonces, ¿en qué consiste esta violencia traumática? ¿Cómo se integra en la memoria? ¿En qué consiste el andamiaje que permite retornar a la vida pese a la herida? Pues primero consiste esta violencia en la ruptura de la realidad que conocíamos. ¿Cómo se integra en la memoria? Depende de cómo lo procesamos afectivamente. Si en vez de sentirnos fracasados encontramos la idea heroica, y eso hablaremos después. ¿Cómo puedo ser un héroe? Los héroes no necesitan tener capa ni salir volando por las ventanas. Uno puede ser héroe de su casa. Yo les aseguro que todas esas mamás que hoy están cuidando a sus hijos, entreteniéndolos como nunca, ayudándoles con las tareas de una manera complicada ante esta situación adversa, cocinando para que la familia se sienta contenta, son una forma de héroes. Y héroe es aquel que toma el control de su vida y que sabe ser autor de su propia historia. Hay tres factores principales que impiden la resiliencia. Uno es el aislamiento afectivo y ojo, podríamos decir que ahorita estamos aislados, pero no afectivamente. Por eso es muy importante que en estos días toquemos base con la gente que amamos, hagamos conferencias, nos hablemos, nos escribamos cosas bonitas, a lo mejor leamos un poco de historias en la pantalla, compartamos una discusión de una serie de televisión. El aislamiento afectivo, cuando los seres humanos no sentimos afecto, se trastorna la biología. Y es por eso que los niños, cuando son abandonados los bebés, su cerebro se resiente y no puede evolucionar de manera normal. ¿Por qué? Porque la carencia de afecto no hace posible que el cerebro logre evolucionar y ser plástico. Nosotros hablamos que el cerebro es plástico porque es un cerebro que se adapta a las diferentes situaciones. La falta de sentido también trastoca el relato. Cuando pierdo el sentido de vida, cuando ya no le veo no veo ninguna meta, no veo hacia dónde voy. Y también el sentido de la vergüenza. Por eso es muy importante como maestros que no hagamos sentir avergonzados a nuestros alumnos, que los escuchemos, que tengamos la paciencia para saber que probablemente cuando cuentan de manera agresiva o cuando hablan y gritan, hay una historia detrás. No se trata por eso de dejarlos hacer lo que les da la gana, pero sí de prestar atención, porque seguramente el cuerpo nos está acusando, sus actitudes, que hay un relato doloroso que no han sabido procesar. El cerebro en interacción afectiva genera confianza en la relación con otro. Por eso para el profesor, más allá no importa de qué grado seas, no importa cuál sea tu currículum, lo más importante es generar una relación de confianza,
una relación afectiva. No te tienen que querer como tus hijos, estoy de acuerdo, ni tú a ellos tampoco, pero sí tener un aprecio por lo que son, por sus talentos, y llegar a tener con ellos una sensación de intimidad que les haga entender que en una sociedad en general, en la medida en que estamos mejor relacionados, tejidos, seremos una sociedad inteligente. Las sociedades pueden ser inteligentes cuando están bien coordinadas y muy estúpidas cuando sus partes están muy descoordinadas. Si fui aislado tempranamente cuando era bebé, me abandonaron. El lóbulo frontal se atrofia y frena a la amígdala, que es esta parte del cerebro que regula las emociones. Por eso una persona que ha sido abandonada tiende a ser o agresiva o hostil. ¿Cuáles son los frenos de la emoción? Pues son estos que les dijo: el abandono, la falta de afecto, la falta de validez, es decir, que no me valoren, que no me validen, que se burlen de mí, de mis emociones. La palabra es la herramienta afectiva más importante que tenemos los seres humanos. Así que cuando no sé expresar lo que me pasa, porque tengo un dolor, pero no le sé poner palabras, no lo entiendo, y eso nos ha pasado a todos. Hay momentos en que sabemos que estamos incómodos, que estamos enojados, pero no sabemos por qué. Tendemos a ser agresivos. Y nosotros, los que hemos trabajado con adolescentes, sabemos que eso nos lleva a cosas muy graves, como las de la autoagresión, ¿no? Es decir, cuando los alumnos se cortan, tienen problemas de anorexia, vomitan, es decir, se lastiman a sí mismos. Y la única forma de salir adelante cuando he vivido un trauma es a través del arte, de los rituales sociales como el baile, la fiesta popular, el partido de fútbol. El deporte es muy importante también, pero el arte es especialmente importante, y contar mi historia, saber que hay alguien que me escucha, es todavía más importante, porque puede validar la historia conmigo, y más si estamos viviendo el mismo drama. Compartir nuestro drama nos une, nos hace uno. Los tipos de resiliencia van desde la nula, es decir, las personas que no tienen ninguna capacidad de resiliencia porque han sido muy afectados, muy lastimados, muy maltratados de niños. La recuperación de la capacidad de vivir, es decir, cuando salgamos de este trauma, que se llama el coronavirus, podremos recuperar quizá la vida como la conocíamos. Pero la gente más resiliente aún encontrará una mejor vida aún, será compensatoria su forma de salir adelante. ¿Qué es lo que hace el resiliente? Hace de la experiencia un aprendizaje magnífico que le permite ser una mejor persona, y a eso aspiraríamos. Y existen dos tutores de resiliencia: el maestro, que es explícito, el psicólogo, ¿no? El tutor, y los implícitos, que son estos personajes que sin querer te proporcionan alguna seguridad, un líder, un amigo que conociste sin querer, una persona que consideras autoridad, alguien que de alguna forma te propone un proyecto creativo, a lo mejor un jefe que sin quererlo te da un aliciente de vida, o un maestro, claro, también. Pero bueno, los maestros somos tutores explícitos porque esa es parte de nuestra función. La palabra, dijimos, es un organismo vivo que está todo el tiempo evolucionando. Una palabra puede decir muchas cosas en diferentes contextos. Para mí puede decir una cosa, para ti otra. Es el avatar del alma que formula la curación, ¿sí? Entonces, cuando una persona ha sufrido algo terrible, hay que invitarlo a que nos cuente la historia. Invitarlo, no forzarlo, sino ayudarlo a que lo haga. La memoria sana hace que nosotros hagamos de estas historias una especie de trajes que nos hacen ser personas que se aman a sí mismas. Cuando nuestros recuerdos no son resilientes, cuando todas nuestras historias están fundamentadas en la herida y en el trauma, realmente carecemos de amor propio. Y eso hace difícil que yo me pueda superar a mí mismo, que me sienta en control de mi propia historia. Bueno, ya hablamos, el tumor es justamente muy parecido a la idea de fractura, es un dolor que ha quedado ahí y que no puedo cifrar y que no me deja avanzar. Cuando los niños abandonados relatan su vida, las extensas lagunas de su memoria corresponden a los periodos en aislamiento. Nuestras
memorias o nuestros recuerdos más queridos están fundamentados en la relación con el otro. Tienen que ver con aquellos momentos que compartimos con alguien más, porque en soledad realmente pues hay momentos en que nos gozamos, pero no gozamos igual que cuando estamos con alguien más. Bueno, ya hablamos de la fractura y la idea de narrar que ilumina el mundo y nos vuelve a dar coherencia. ¿Por qué? Porque al poner mi dolor en palabras, lo que hago es que lo saco de mí y puedo verlo, lo veo con claridad, tomo perspectiva y se convierte en algo manejable, en algo que tiene límites, tiene rostros, tiene personajes. Por eso narrar el suceso traumático nos hace superar la agonía. Poco a poco, de tanto narrar, y eso es algo que sabe el psicoanálisis, podemos hacer que se vaya el dolor y nos tranquilizamos. Nosotros cuando somos escuchados nos tranquilizamos el uno al otro. Nuestro corazón se acompasa, nuestros signos vitales comienzan a entrar en sintonía y nos hacemos sentir bien uno al otro. Por eso es tan importante el otro. Nadie cuenta sin un otro que lo escuche. Transformar el dolor en relato hace que el suceso desaparezca. Me vuelvo autor, conquisto el privilegio de contar y transformo mi sufrimiento en un acto de sobrevivencia. Por eso las palabras son un puente en el tiempo, que me hacen imaginar quién seré yo pasado mañana, qué haré después de que pase la crisis. Tengo que tener un para dónde y un para qué. Ese sentido me transforma. Por eso la palabra sentido siempre insistimos en que tiene una riqueza de los tres tiempos. Me hace sentir en presente, me da sentido hacia el futuro, es decir, me da una dirección y tiene un significado, le da significado a toda mi historia, se relaciona con mis recuerdos, con mi identidad, con la persona que soy. La narración permite volver a coser los trozos de un yo desgarrado. Estamos sometidos, el otro y el ambiente, estamos sometidos a la presión del ambiente, así que muchas veces no escuchamos nuestro sentido de vida, no sabemos quiénes somos, porque estamos oyendo las voces de los otros. Y nadie, ni un profesor, ni un padre, nadie nos puede dictar la propia vida. La vida misma es una historia que contamos con los otros, pero que nace de nuestros propios deseos y de nuestras propias inquietudes. Cuando una persona es incapaz de contar su historia, lo que pasa es lo que llamamos la huida. Huye y se mete en mundos que son ficticios. Los jóvenes se vuelven mitómanos, les da por evadirse en un vicio. Todas estas fórmulas de escape lo que hacen es que la persona no quiera habitar su historia porque le parece que su historia es mala. Huir de la realidad o rendirse a ella lo que genera son mecanismos de defensa tóxica. Todos los que hemos vivido en un trauma, un dolor, en algún momento nos hemos huido y a veces es necesario. A veces generamos defensas que hacen que seamos impermeables a los demás, que no querramos mostrarles nuestros sentimientos. Pero esto a la larga nos hace más daño. Es decir, tendríamos que entender que esa huida tiene que regresarnos a casa y hacernos dueño de nuestro propio dolor. Érase una vez es un hermoso acontecimiento, una promesa de felicidad, es un compromiso afectivo. Siempre nos promete que hay esto, una dirección, un sentido, un significado. Sanar, comprender y conocer son armas de la libertad. Hay 5 formas de relato. El relato preverbal, y esto es muy importante, espero no estar, creo que ya con esto voy a terminar. Hay 5 formas del relato. El relato preverbal, que es el que todavía no tiene palabras. Los seres humanos, como todos los animales, nos expresamos con el lenguaje no verbal. Así que cuando algo cuando hay un relato que se está gestando en nosotros, es decir, cuando estamos viviendo algo y que no comprendemos, el cuerpo empieza a manifestarse. A lo mejor me vuelvo agresivo, a lo mejor me duele algo, empieza a haber síntomas, empieza a haber indicios. Así uno puede saber que un adolescente está sufriendo por la forma en que se viste, por la forma en que camina. Uno puede saber que hay un relato en confusión, que no me lo está diciendo, pero está acusando un dolor, o está acusando una confusión, está hablando de su aislamiento. Después, ese relato, cuando toma conciencia, se va gestando en solitario. Así yo me voy contando a mí mismo mi propia historia en sueños, en reflexiones, empiezo a elaborar, pero en solitario.
Después ese relato se comparte con alguien, con la persona a la que más confianza le tengo, y entonces dialogo y le cuento lo que siento, lo que me está sucediendo. Y después ese diálogo, cuando se junta con otros diálogos, se vuelve colectivo. Es decir, todos nosotros hemos vivido, como les digo, uso el ejemplo de lo que estamos viviendo, hemos vivido este coronavirus de manera diferente. Y hay momentos en que nuestro estado de ánimo se relata sin palabras. Después lo mascullamos en soledad y después lo compartimos con alguien más. Pero cuando todos somos capaces de compartir nuestros duelos, el relato se vuelve colectivo y nos da una pertenencia al grupo y nos hace tener identidad. Somos parte de un grupo, no estamos solos. Y eso nos hace sentir no solo importantes. El relato tecnológico, finalmente, es aquel relato que se ha masificado de tal manera que hace que se expresen películas, libros, y les aseguro que todo este dolor lo veremos en algún momento en alguna forma de ficción narrativa. ¿Por qué? Porque los seres humanos hacemos con ello, con nuestro dolor, monumentos que nos recuerdan que sí fuimos heroicos y que fuimos capaces de salir adelante. Bueno, yo nada más quisiera decir esto, una historia no es un destino, todo el tiempo somos susceptibles de cambiar la historia. ¿Por qué? Porque nosotros somos dueños y autores de lo que pasa en nuestro día a día y tenemos que encontrar la manera de cómo contarnos esa historia. Y algo más antes de terminar y no acabar con el tiempo, todos somos coautores del discurso íntimo de quienes han sido heridos con el alma. Cuando le mandamos callar, le dejamos agonizar en la parte dañada de su yo. Por eso cuando alguien nos quiere contar algo doloroso, un hijo, un alumno, una pareja, tenemos la obligación de escucharlo, porque está abriendo lo más sagrado que tiene. Y si le dices, ay, no tengo tiempo, ahorita no me interesa, esto lo que haces es lastimar. La vida es bella es un gran ejemplo, es el ejemplo por antonomasia de lo que es la resiliencia. Tenemos a Guido, ustedes han visto muchas veces esta escena, traduciéndole a su hijo las reglas terribles y hostiles de un campo de concentración. Y le dice, él hace que el niño encuentre un sentido a través del juego, tiene que hacer puntos, tiene que portarse bien, no solo para sobrevivir, que es algo que el niño no entendería, sino buscándole la parte lúdica. Y eso es lo que nos invita a una situación como esta, a encontrar la parte lúdica de lo que estamos viviendo. Las escuelas en general debemos ser factores de resiliencia, darles el espacio para expresarse, para contar quiénes son, para validarlos, para hacerlos sentir dueños de su historia. Nosotros somos esos innovadores y todo innovador es un transgresor que introduce en la cultura un pensamiento que antes era ajeno. Hoy estamos haciendo historia, de verdad. De este modo vamos a sentar las bases de lo que será la educación a distancia. Así que tratemos de hacer de una pantalla que puede parecer totalmente fría un lugar cálido, porque estoy convencida de que se puede. Paso contigo, Rubí. Sí, Regina, tenemos muchas preguntas. A ver, vamos a iniciar. La primera es de Cristian León de Perú. ¿Cuáles son los elementos clave para un relato dirigido a los millennials, para quienes la crisis del COVID-19 es la primera en sus vidas? Híjole, creo que para el relato, primero en las vidas está siendo para todos. Nunca nos habíamos enfrentado a lo que pareciera ser una historia de ciencia ficción que no habíamos concebido. Para ellos es muy difícil, como bien apunta, porque pues, ha truncado en mucha medida sus expectativas. Creo que la idea de todo el relato de sobrevivencia es posicionarlos en control, y para hacerlos que sean dueños de su historia, primero tendrían que saber en dónde o qué les está doliendo, qué es lo que más les duele de la pérdida. Es decir, les duele la libertad, probablemente no están viendo a sus novias y eso les está, o novios, probablemente están comiendo mal. O sea, saber qué de esta crisis les está lastimando de manera particular. Y dos, a enseñarles que esta es una idea, esto entra dentro de la estructura del relato. ¿Qué pasaría si el mundo nos ha puesto una pausa? ¿Cómo vamos a construir el futuro? Y ellos tienen mucho que decir al respecto.
son los hijos de la tecnología, pero también son los hijos que han vivido el afecto directo de padres, de escuelas, demás. Entonces, una de las formas de hacerlos contar el relato es preguntarles qué mundo quieren a futuro y que reflexionen sobre lo que estamos viviendo, no solamente como víctimas, sino como héroes y también como testigos de la historia. Excelente. Regina, ¿qué te parece si para mejorar un poquito la red, cerramos nuestro video y al final volvemos a abrir el video? Perfecto. Perfecto. Muy bien. La siguiente pregunta es de Wanda, Bolivia. ¿Cómo colaborar o apoyar al personal de primera fila en el manejo de las emociones? Aquí me imagino, no especifica, pero pueden ser, por ejemplo, las enfermeras, los doctores, pero también los profesores que están al pendiente de la educación de los niños, haciendo todos los esfuerzos por continuar con su educación. Sí, sí, yo también no me quedó muy clara las personas de primera línea y creo que la clave para mí de esto es la idea de pertenencia. Los seres humanos hemos exacerbado la idea del individualismo y hoy sabemos que lo único que nos salva es las redes con los otros. En la medida que nos conectamos con los demás, hacemos que nuestra historia tenga valor porque podemos ayudar a alguien y ser ayudados por alguien más. Entonces, creo que una de las cosas más importantes cuando hablamos de estos grupos de primera línea es elaborar algunos rituales que nos ayuden a saber que somos parte de este gran enjambre, de estas abejas que juntas están luchando para encontrar la miel y para construir el panal y para salir adelante. Entonces, creo que es muy importante establecer, por ejemplo, como les digo, momentos para el ritual. Esto que han hecho en otros países, salir a brindar por la ventana, recuperar la idea de tener una reunión, aunque sea a distancia, para platicarnos y escucharnos, hacer de nuestras aventuras o nuestros relatos un libro que quede para siempre, buscar la manera de manifestar nuestro sentimiento del día en una fotografía. Es decir, hacer rituales que hagan homenaje a lo que estamos sintiendo y compartirlo en grupo. Perfecto. La siguiente pregunta, y es muy similar, es de Manuel Díaz de México y dice, ¿cómo lidiar con el confinamiento? ¿Qué sugerencias nos puede compartir? Hijo, creo que eso ha sido, es el primero, es la preocupación que tenemos todos. Primero que nada, creo que lo más importante es que hay que salvar algo esencial que se llama ánimo. Entonces, todos los días deberíamos de tratar de tener una lista de lo que vamos a querer hacer ese día, 3 prioridades. Pero esas prioridades tienen que ver no con el trabajo, sino con aquello que me hace feliz. Tengo que identificar aquello que me hace feliz. Y el movimiento es muy importante. Entonces, pensar en hacer algo de ejercicio, no por estética, no para verme guapísimo, no, solamente para que mi cuerpo genere endorfinas y oxitocina y todos aquellos elementos bioquímicos que hacen que nuestro cerebro se sienta bien. Dar gracias por la noche de aquello que vivimos en el día que lo hizo significativo. Tener horarios para comer, horarios para conversar con la gente, establecer una especie pues, ¿qué será? De rutina cotidiana, pero que no sea estática, que no sea, no hay ninguna penalidad si la rompo, pero que me ayuda a conectar con los demás. Tomar agua, nos dicen que tomar agua es algo muy, muy importante. Hacer aquello que hemos dejado pendiente. ¿Cuántos de nosotros teníamos mucho que escribir y no escribíamos? Mucho que pintar y no pintábamos, mucho que jugar y no jugamos con juegos de mesa, en fin, recuperar aquellos proyectos que no pudimos, que dejamos pendientes mientras el trabajo nos absorbía sobremanera. Y muy importante, conectar con los otros, hablar con la gente que amamos sobre sus experiencias. Muy bien. Vale bastante. ¿Cómo ayudarle a los estudiantes a que cuenten sus historias para sanar de forma creativa, pero sin invadir su privacidad? El alumno, yo considero que no necesariamente le debes de decir que cuente su historia, sino que tienes que hacer algunas dinámicas de juego. Por ejemplo, yo uso mucho Legos
o uso, por ejemplo, el Jenga y en el Jenga pongo algunos temas, amor, traición y demás. Y en la medida que van sacando los palitos, van teniendo que contar una historia. O les dejas con el ego que cuenten su propia historia, pero siempre a través de la mediación de un material didáctico que suspenda la censura. La mente tiende a censurarse. Por eso es bueno usar el dibujo, usar primero, antes de llegar al papel, usar alguna herramienta externa que va a evitar que yo mismo censure mis pensamientos y no quiera decir aquello que me aqueja. Entonces, el juego es maravilloso, la fantasía también. Lo que hay que descubrir es que se esconde detrás de la fantasía. Un niño no te va a decir mi papá me pega o mi mamá no llegó a dormir. No, es muy raro que te lo vaya a decir así, pero en un relato es probable que haya indicios de que esto está sucediendo por la forma en que los personajes de la historia se comportan. Entonces eso sería, en principio, jugar a contar historias. Muy bien. Eddie de Perú. ¿Ser héroe es la única opción? Es decir, ¿ser héroe es lo mismo que ser líder? No son lo mismo y me gusta la idea del héroe por esto. La idea del líder es el que conduce, guía y forma a los demás, es el que les muestra la salida a los demás. Y es maravilloso, a todos nos gustaría llegar a ser líderes. Pero el héroe realmente no necesita ser un héroe como Superman, necesita ser alguien que conquiste su propia vida, que se conquiste a sí mismo, que sepa salir sepa sortear sus propios obstáculos. Es diferente al protagonista de una historia o al actor principal, porque el héroe puede solo, conquista el éxito, es decir, sale de sí para volverse a otro mejor. La idea del líder me funciona muy bien, pero el líder tiene la obligación de guiar a otros y el héroe no necesariamente. ¿Algo más? ¿Sigues ahí? Hola, ¿ya no me oyes? Ah, sí, perdón. Aquí estoy, Regina. La siguiente pregunta. Había puesto en mute mi micrófono y no lo cambié. Ok, ahí va. Ismael Pecher de Guatemala. ¿Cómo desarrollar una resiliencia creativa en estos momentos? En las familias, con los jóvenes, con los niños, con los adultos mayores. La resiliencia siempre es un arte creativo, es decir, es la posibilidad de reinventarme ante una crisis. ¿Cómo? Como digo, la piedra de toque es escuchándome a mí primero y escuchando al otro, proponiendo recuperar la idea del juego y del asombro, como un poco como Guido. ¿Por qué no pensar que esto que estamos viviendo es una gran prueba y que hay que responder a ella con mucha entereza, con mucha, insisto, creatividad? Escribamos un cuento sobre el tema, pintemos algo sobre lo que está sucediendo, hagamos un diario con nuestras emociones, juguemos un juego en familia que nos ayude a expresar lo que estamos sintiendo a través de un dígalo con mímica. Reunámonos juntos a cocinar todos una cena maravillosa que ponga en alto el espíritu de estar vivos. Hagamos de un cuarto que está abandonado un sitio especial, pintémoslo, remodelémoslo. Se me ocurre como ideas concretas. Muy bien. Josué Cobo. ¿Cuál es la diferencia entre inteligencia emocional y resiliencia? Son lo mismo, es decir, la resiliencia es una metáfora que nos sirve para entender el concepto de inteligencia emocional. La inteligencia es la capacidad de manejar nuestras emociones para que se adecúen de la mejor forma a la situación en que estamos viviendo. Y la resiliencia es toma de la idea del metal la posibilidad de reconfigurarte o recomponerte cuando has vivido un estado traumático, que al final acaban siendo lo mismo. Nada más que la resiliencia, la metáfora es muy afortunada porque nos hace comprender que se puede cambiar, que cambiar es la constante en el ser humano, que nunca somos fijos, que siempre estamos moviéndonos.
Por eso el mejor ejemplo de la resiliencia tomado justo de los metales es el mercurio. El mercurio es tan dócil que se hace a la forma de su contenedor. Ok, perfecto. Pregunta Marta de Argentina. ¿Cómo trabajar la resiliencia en estudiantes de escuelas primarias con los docentes a través de la virtualidad y en tiempos de distanciamiento social? Sí, esa pregunta es muy buena y muy interesante porque insisto que habría que recuperar la calidez a través de la pantalla y se puede porque lo vivimos en películas. ¿Cuántas veces una película no nos hace llorar muchísimo o nos recuerda cosas de nuestra vida? Y creo que el storytelling es la clave. Hagamos videos lúdicos para nuestros alumnos, invitémoslos a ellos a la hora del cuento. ¿Por qué no establecer a lo mejor en primaria la hora del cuento? Y cada quien lee. Un día le toca a alguien contarnos una historia, otro día le toca a alguien más. ¿Por qué no empezamos todos juntos a escribir una historia a varias manos, en donde vamos a escribir la historia de lo que nos está sucediendo? Si no queremos escribirlo, podemos hacer dibujando y hacemos entre todos un gran cómic. Podemos hacer una obra de arte que quede para la posteridad, usando pedazos, fragmentos cada uno, ¿no? Que cada quien en casa va a ir haciendo un fragmento de una obra mayúscula que cuando nos juntemos se pueda unir. Insisto que tiene que ver mucho con la idea del arte, de la creatividad, de contar la historia, pero también de hacer cosas manuales. El cuerpo cuenta mucho con lo que hace, con sus destrezas de homo habilis, ¿no? Entonces, a lo mejor decirles a los chicos, a ver, vamos a todos a hacer una maqueta padrísima donde cada quien va a presentar cómo es su casa a través de esta maqueta que hagan, o un video en donde nos hagan un tour por sus casas. Interesarnos por ellos, hacerles sentir que nos preocupan y nos ocupan. Como maestro, ¿es a mí a quien le corresponde contar historias? ¿No? Las historias las contamos todos. Y podemos puede contarle el profesor, pero puede contarle el alumno. Y entonces podemos hacer hasta una obra de teatro. Para mí, creo que fue muy emotivo cuando el ensamble del Tecnológico de Monterrey, todos juntos, ensayaron a coro y nos compartieron el video. Fue muy lindo ver cómo desde casa todos compartían algo. Otro momento sumamente emotivo fue este concierto en vivo donde tocó Paul McCartney, Lady Gaga, además. ¿Por qué no hacer un concierto con nuestros alumnos y que cada quien cante su historia, su canción favorita, o que cada quien cuente su historia favorita? Y entonces no es el maestro el que cuenta, es el maestro el que escucha. Hacer una obra de teatro ante la pantalla, ¿no? Un gran video en donde cada recuadro va a decir algo, ¿no? Me parece que podemos hacer muchas cosas porque la creatividad es el límite. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿es más fácil contar historias en las materias de humanidades o en qué materia se puede aplicar el contar historias para la Se enseñanza? puede usar en todas, y a las personas del campo de las matemáticas y las ciencias los invito a ver Cosmos. Si ustedes ven la serie de Cosmos, tanto la antigua de Carl Sagan como la nueva con Degree Tyson, se darán cuenta que está fundamentada en el storytelling. Todo aquello que se cuenta sobre la ciencia descansa primero que nada en una muy bella y maravillosa historia, que nos hace ser empáticos con el científico, que nos hace ser empáticos. Una de las historias que más me ha gustado de esta última temporada de Cosmos es justamente a la que he aludido de alguna forma, que es la historia de las abejas. ¿Cómo es que las abejas son esta sociedad perfecta donde todos sus miembros cuentan? Y cómo han llenado nuestro planeta de flores. Si no fuera por ellas, no habría flores. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿la técnica de contar historias se puede combinar con otras técnicas didácticas o tiene que implementarse sola? Se puede implementar con muchas otras. Es decir, el storytelling es parte de una ludificación, porque a lo mejor si estoy ludificando mi clase, establezco roles narrativos entre los personajes, o puedo usar la ludificación para detonar una historia. Después puedo utilizar la técnica, por ejemplo, de investigación de casos. Estoy hablando para los semestres universitarios, a partir de la idea o del concepto de storytelling. Un pitch de ventas es un storytelling.
cuando uso la técnica didáctica de Design Thinking, hay un punto en donde el prototipado me exige que cuente la historia. Y así, esta educación basada en proyectos, todas pueden usar en algún momento o descansar sobre la idea de que hay una historia que se está contando. La siguiente pregunta. ¿Las historias pueden curar la depresión? Totalmente. Lo único que hace que alguien salga de la depresión es habitar una nueva historia. La depresión es una historia que se detuvo. Una persona está deprimida porque no sabe hacia dónde moverse. Y creo que es muy importante tomar la diferencia de la tristeza y la depresión. Las personas tristes no necesariamente están deprimidas. Probablemente gocen su tristeza, de alguna forma están viviendo su tristeza, le están entendiendo. Un deprimido es una persona que no tiene ganas de vivir en mayor o menor medida, que su historia, y que siente que su historia se ha parado, se ha frenado. Entonces necesita contarse una nueva y mejor historia para seguir adelante, para salir de ese pantano en el que se encuentra. Hay una figura de la película del Barón Munchausen que me parece muy bonita y que José Antonio Marinas, que es un gran filósofo, usa en un libro, ¿no? Y es la idea de que el Barón Munchausen se saca a sí mismo del pantano y por los pelos. Eso es ser heroico. Yo me encuentro en el pantano de la depresión como Atreyu, el caballo de la historia sin fin, y solamente puedo salir yo solo de ese pantano a través de encontrar un camino, y ese camino es una nueva historia. Muy bien. Lita Ortiz comenta, muchos padres y estudiantes adolescentes y jóvenes están preocupados por el impacto de la pandemia en la educación de sus hijos, de que se atrasen. ¿Qué opinas que se debe aplicar la currícula tal cual o es una oportunidad para fortalecer habilidades blandas con la familia? Exactamente, creo que Lita nos ha dado la respuesta en la misma pregunta. Creo que hoy sale sobrando el currículum. Creo que ahorita lo más importante es establecer las técnicas de cómo vamos a funcionar en lo sucesivo. Primero, para mí ha sido poético, y así lo digo, aunque muchos padres no estarán muy felices con lo que voy a decir, que esta situación ha dado oportunidad a que los padres se vuelvan a sentar con sus hijos a hacer tarea, algo que habían a lo mejor olvidado o que habían dejado que esta responsabilidad descansara sobre la escuela y el profesor. Hay mil cosas de afecto, justamente de inteligencia emocional, que no pueden enseñar la escuela sola, la tenemos que enseñar en colaboración con los padres. Entonces, es un momento para hacer de nuestras clases un momento de reflexión. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué están haciendo los gobiernos? ¿Cómo podemos colaborar como sociedad civil? ¿Cómo podemos hacer cambios desde la familia? ¿Cómo es que la educación va a ser a partir de ahora? Porque no tenemos la certeza de que regresemos a la normalidad. Entonces, ¿cómo puedo colaborar a que la educación de mis hijos sea mejor, más cálida y más consciente, por ejemplo, de lo que está pasando a nivel ambiental? Muy bien. Denise Briazón, de Bolivia, pregunta, ¿cómo gestionar la resiliencia en adolescentes en estos momentos de cuarentena, con los maestros o en casa? Pues el problema del adolescente es que el adolescente está en un momento de su historia personal en que quiere hacer una ruptura con el adulto. Le es necesaria, o sea, necesita aclarar que él es un ser que va entrando en la adultez y que es dueño de sí mismo. Entonces, parte de eso es procurarle el que se una a grupos de otros compañeros a través de la pantalla, que sostenga ciertas reuniones con ellos, que hable con gente de su edad, que colabore en la casa, que se dé cuenta de los roles que jugamos todos, cada uno de nosotros. Y insisto mucho en la parte manual, que nos ayude con algunas cuestiones que tienen que ver quizá a lo mejor con remodelar la casa, con poner en orden ciertas cosas para que tengan una parte creativa y que se den a la tarea de hacer algo de ejercicio también. El problema con el adolescente es que pues, no podemos presionarlo demasiado porque ante la gran presión se vuelve más rebelde. Entonces tendríamos que ser sensibles también al momento que vive, que no es un momento fácil. A los adultos se nos olvida que la adolescencia es, junto con la vejez, yo creo, uno de los periodos más complicados de la historia de los seres humanos. Muy bien.
Nos pregunta Miriam Rodríguez, ¿cómo utilizar las historias para prepa, para alumnos de profesional, para alumnos de posgrado? También preguntan, donde hay mucha carga académica para los maestros y los alumnos. ¿Qué sugerencias les puedes dar, Regina? Pues mira, primero me gusta aclarar porque siempre que ven que soy experta en storytelling, creen que mi grupo son los chiquitos. Yo doy clases a empresas y a estudiantes universitarios y es con ellos con quien mayormente uso el storytelling. El problema es confundir o creer que la narrativa está basada en los cuentos de hadas y no. Es decir, un proyecto es una narrativa, un pitch de ventas es una narrativa. Entonces, ¿cómo uso la narrativa con mis alumnos? De muchas maneras. Los hago hacer videos informativos, por ejemplo, en donde me cuenten, o como reporteros, qué está pasando ahorita en la sociedad actual. Los hago hacer proyectos sociales en donde me cuenten la historia de un individuo y cómo vamos a tratar de cambiar su vida. Usamos mucho la narrativa existente, una novela, y comparar la novela con lo que está sucediendo en la vida real. ¿Qué más? La verdad es que hay muchísimas ideas, empezando por la que a la hora de presentarnos, lo que estamos contando es una historia de vida, que no pueden ser los datos fríos. Por eso yo odio presentarme como Regina, estudió letras hispánicas. No, yo les hablo un poco del ser humano que hay detrás de mí, porque esa es la historia que al final a todos nos interesa. Una forma, como insisto, la carga académica siempre puede convertirse en historia. Y si no, por favor, lean los últimos libros o los 3 libros de Yuval Harari, Sapiens, 21 lecciones para el próximo milenio y Homo Deus. Los 3 libros están sustentados sobre el storytelling. Todo lo que está mostrando este historiador descansa sobre una historia que tiene un principio, un nudo y un desenlace. Y verán cómo tiene muchas. Entonces, insisto que cada vez que se enfrentan, por ejemplo, a una empresa y van a hacer un proyecto por una empresa, hay una historia detrás de esa empresa, quién la formó, cuando logró sus mayores utilidades, a qué problemas se enfrentó. Esa misma empresa es un héroe que ha triunfado o ha fracasado. Muy bien. Muy bien. Hugo Caballero dice, en la educación universitaria como docentes debemos rápidamente continuar con el avance de nuestros programas o planes de asignatura. ¿Qué actividades recomienda realizar para que nos permita ir a un ritmo que no asuste o preocupe a los estudiantes? Delegar. Una de las cosas más graves que tenemos los profesores es que queremos tener el control. ¿Y qué pasaría si cada tema lo reparto entre un grupo de alumnos y ellos son los que me cuentan, hacen una historia del tema y hacen no sé, ejemplifican el tema a partir de una telenovela, una radionovela, un juego de roles, una obra de teatro, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es no siempre tener el control sobre los temas o sobre el programa, sino que repartirlo entre mis alumnos y delegar. Ellos sabemos desde hace tiempo que lo que más hace que la mente aprenda es hacer, más que escuchar, más que leer. Cuando el alumno solo busca la información, la procesa y la presenta, el alumno aprende mucho más que de un profesor. Perfecto. Y vamos a cerrar con esta pregunta. ¿Las historias de vida nos determinan? No, las historias de vida son solamente la primera ficha en el tablero de dominio. Nosotros podemos cambiar el curso de la jugada a partir de reconstruirnos, a partir de tener fe en que al final esto es un gran juego como el de Guido, en donde hay reglas, pero podemos hacer que esas reglas se vean cada vez mejor. Puedo cambiar mi posición en la historia, puedo afiliarme con personas que enriquecen mi vida, puedo cambiar de visión de mundo, y eso es muy importante, porque a lo mejor no siempre podemos cambiar los eventos, pero sí podemos cambiar cómo miramos las cosas. Si mi trabajo lo odio, tengo que buscar la manera de amar mi trabajo. Si tengo problemas en mi casa, tengo que ver la manera de reconstruir esa narrativa que nos une para hacer de la historia de familia algo agradable. Entonces, de nosotros depende cómo nos estamos contando la historia. Si Luinic habla
en uno de sus libros y siempre me ha impresionado mucho la frase de una niña que una vez le dijo: todas las noches me cuento la mejor historia para sobrevivir. La niña vivía en uno de los hospicios en Yugoslavia y era una niña altamente maltratada. Desde luego es un ejemplo de resiliencia. Todas las noches trataba de reconstruir su historia para tratar de buscar una mejor salida para su destino. Y creo que esa es la gran obligación que tenemos, y más ahora que nos enfrentamos a este problema que es inédito. Excelente. Regina, ¿qué te parece si prendemos la cámara y para despedirnos y agradecerte que hayas estado con nosotros el día de hoy? Como siempre, tus charlas fenomenales. La verdad es que nos encantaría tenerte en otro webinar aquí con nosotros, que esas historias que nos cuentas y ese aprendizaje que nos das para ayudar a superarnos, motivarnos, seguir adelante, la verdad siempre son de muchísima, muchísima ayuda. Pues yo les agradezco siempre al observatorio por permitirme hacer lo que más me gusta en la vida, que es contar historias y sentir esto, que humildemente y desde una pantalla todos somos iguales y todos estamos contando. Yo soy la protagonista en mi vida, en mi pantalla, tú la tuya, y cada uno de los que nos escucha tiene una historia que contar. Compartir nuestras historias nos hará siempre mejores seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Regina, y gracias a ustedes por seguirnos el día de hoy. Les mandamos un abrazo solidario, cariñoso. Gracias y nos vemos en el próximo webinar de la siguiente semana. Bonito día. Gracias, Regina. Adiós. Adiós, gracias.